Ajá. que amaba todo lo que hizo, hazañas heroicas, todo eso que yo no sabía que hizo San Francisco, que se fue hasta un lugar donde estaba, quién sabe, no me acuerdo el nombre, En pero Egipto. Egipto. En Egipto, a ver a Caminando, otro sí. musulmán. El cuate, señor, perdón, El cuate Le da mucha lata. pero que dice, no importó la religión, se movió hasta verlo, a compadecerse, y ya con eso nos está diciendo que así debemos ser nosotros, ¿no? Y todo va tejido así, va tejido con Fue esa, al encuentro del sultán. ese señor sultán que era mi cuate. Ese señor. Pero bueno, en realidad eso es lo que me ha podido más y para insertarlo en mi vida, que dizque hacemos mucho el bien y no, nos falta muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Entonces, pero es una buena inspiración y es pedirle precisamente a lo que nosotros no podemos, al Espíritu Santo, que nos ayude a romper tanta barrera que hay para luego dizque no ayudar. Siempre buscamos una disculpa y bueno, pues gracias porque estás con nosotros, Charo, y porque nos hiciste apurarnos mucho a la tarea. Decía, no voy a acabar, no acabé, no empecé. A ver, la idea es irnos familiarizando con ella. Vamos a tratar de desmenuzarla un poco, pero yo creo que hay muchas cosas como muy valiosas, como esto que tú acabas de decir. Francisco se fue a ver al sultán, San Francisco de Asís fue a ver al sultán Malik Kamil, y Francisco, el Papa, fue a ver a otro sultán, bueno, no, al imán. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben quién es el imán? ¿No? El imán es como el obispo, como el Papa, pero de los musulmanes. Entonces, Francisco, el Papa Francisco fue a ver al imán, digamos, al Papa de los musulmanes, para hablar en un mismo nivel, porque somos iguales, creados iguales, y por eso tenemos que amarnos, porque somos creados por la misma persona que nos amó y nos creó. Entonces, fíjense qué bonito. El Papa dice, yo no les voy a traer nada nuevo, solamente recordar lo que ha pasado. Y habla mucho en otro capítulo, pero habla mucho sobre no olvidemos la historia, porque la historia son nuestras raíces. Es hablar mucho de eso. Sí. Exacto. Eso lo marca mucho en el primer capítulo, ¿no? Exactamente. Habla mucho en el primer capítulo de cuidado, jóvenes, si les quieren quitar su historia, los quieren manipular. Sí. Claro. Exacto. Entonces, qué importante. El otro día estábamos, con eso que nos estamos juntando los hermanos y nos vemos poquísimo, el contar de un hermano al otro, no sé si les dije, mi hermana está haciendo la historia de nuestra familia, que está escribiendo primero sobre mi papá. Entonces llega una hermana y le dice, no, pero mira, esto fue así. Y llega la otra, no, pero es que mi papá hizo esto. Y llega, y eso, de saber cuáles son tus raíces, de cómo ellos también fueron migrantes, cómo salieron de su tierra, y no salieron porque tenían un buen negocio, sino porque tenían que trabajar en otro lugar. Nos tiene que hacer ver a los demás que los migrantes no vienen a invadir, vienen a luchar por su vida, y que tenemos que tenerlos de alguna manera, pues ayudarlos. Que habrá muchos que ya en el camino se envenenaron y vienen con malas artes, pero normalmente no. Entonces, de esto nos advierte mucho el Papa, y por eso puso la advocación en las letanías del Rosario, de refugio de los migrantes. ¿No? Entonces, sí, mira, déjame comentar algo que una vez estaba por Tlanepantla, y había una cantidad de haitianos. Si recuerdan una época que se juntó mucha gente de Haití después de toda la crisis de ese pobre país, y era impresionante, y me daba pena ver a tantos, y yo quería de veras tenace poder ayudarlos, pero decías, pobre gente, y la gente, no sabes
mucha gente no los trataba bien, los trataba como si fueran basura. Yo decía, de veras, nosotros no tenemos ningún derecho, es gente, son hermanos. Ojalá yo hubiera podido ayudar a todos los que vi, pues no podía, ¿no? Pero creo que siempre tenemos que tener una visión de Jesús. Jesús, a la samaritana, no era de su grupo y la aceptó y todos estaban indignados, pero era. Jesús la vio con amor a pesar de ser samaritana. Creo que nosotros, si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Así. Pero no Así. solamente era samaritana. Era mujer. No le hablaban a las mujeres. Exacto. Era de otro pueblo, como tú dices, pero además era pecadora. Sí. Llevaba 7 maridos, o sea. Sí. Y Jesús no pone ninguna barrera ni ninguna cara de fuchi para hablar con ella. Exactamente. ¿Por qué? Porque es alguien es una persona a la que hay que amar. Claro. Entonces nos habla mucho de esto en esta encíclica el Papa, pero me encanta lo que decía Lupita, es que además su sencillez y su humildad, sí, él también fue a hablar con el imán y fueron a hablar de lo que nos une. ¿Se acuerdan que estamos hablando mucho también Siempre con lo el decía también catecismo? Papa. Vamos a hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Y el amor a Dios y la gloria que le queramos dar a Dios nunca va a ser en contra del hermano. Nunca. Y yo creo que por eso fue especialmente con el imán, porque ya ves que luego los fanáticos musulmanes pues hacen los destrozos que hacen. Pero no son en realidad los buenos musulmanes no son así. Son los que ya se corrompieron, igual que en todas partes, pero no. Entonces, Carito, dime. ahora, yo en lo que he leído pienso que el Papa nos quiere abrir los ojos, nos quiere invitar a la apertura, ¿no? Porque con muchas cosas que dice ahí, la esclavitud todavía se vive. Sí. Y pensamos que no. Se vive todavía el perseguimiento por la fe, ¿no? Entonces, claro. Por ejemplo, cuando toqué el tema con mis niños de lo de Cristo Rey, y había una parte en el libro que les decía que si ellos creían que hoy en día existía esa persecución a las personas que defendían la fe, todos contestaron que no. Entonces es como romper esos círculos en los que estamos, creyendo que solo en el que estamos es lo que es bueno, que también lo dice ahí, qué es lo bueno y qué es lo malo, por dónde diferenciamos esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que él lo que nos quiere dar a entender es que no solo lo que pensamos es lo que existe, es la realidad. Hay muchas cosas más allá. En la esclavitud entra la trata de personas, que lo mencionó él, lo de venta de órganos, todo eso es esclavitud en este siglo. Sí, ¿cuántos niños desaparecen porque los usan para quitarlos los órganos? O sea, es muy fuerte. Y los niños o para que se secuestran, o los niños que se los llevan a prostituir, las niñas también, todas las niñas que desaparecen. O sea, sí, es muy fuerte la esclavitud que hay. Y cuántos otros se llevan a los muchachos para que trabajen en los campos de marihuana o para que vendan marihuana. Y si no lo haces, acabamos con tu familia. Entonces lo tienen que hacer, los envenenan, los malforman, los hacen asesinos, son sicarios. Pero no porque ellos quisieron, porque primero estuvo amenazada la vida de su gente. Todo esto nos habla el Papa, de todo esto. Y no solamente se queda en ¿cómo se llama? En lo triste y en lo feo, ¿no? Aquí les voy a leer porque me encontré con un resumito increíble, porque pues, esto es maravilloso, tener un resumen ya más cortitito, y les voy a leer. Dice, desde las primeras páginas el Santo Padre nos dice que su intención con esta encíclica no es resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Fratelli Tutti es, asegura el Papa, una encíclica social y un aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede solo en palabras. Y eso podría decir muchísimo, ¿no? Dice, si bien escribí desde mis convicciones cristianas, ese es otro dato importante, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión
se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. O sea, no habla para unos. Miren, no sé, a mí me llama mucho la atención que antes era como los cristianos con los cristianos, los judíos con los judíos, ¿no? Y nosotros enseguida que conocíamos a alguien lo queremos jalar y meterlo a nuestra religión. Y una vez escuché una anécdota del Papa San Juan Pablo II, de que había un chico judío que habían rescatado y que entonces dijeron que lo iban a formar, lo iban a adoptar a una familia cristiana, y dijo, de ninguna manera. Ese chico es judío y tiene que ser educado como judío. Wow, wow. No me crean todo lo que les digo, porque no les puedo dar los datos exactos. Pero después, con el tiempo, fue la cabeza de los judíos que lo fue a visitar a él, tuvieron un encuentro y le dije, yo fui ese chico que usted rescató y que quiso que me educaran como judío. Y era tan judío que era uno de los, ¿cómo se llaman? Porque rabinos. Gracias, Vicky, gracias, de los rabinos, el rabino con el que estuvo hablando. Entonces, qué importante es darnos cuenta que los caminos para llegar a Dios son muchos, pero el principal y el único que tiene que estar en todas las veredas por las cuales vayamos transitando es el amor. El amor. Y a fin de cuentas, es de lo que se nos va a juzgar el último día. Se nos va a juzgar del amor. Lo que me diste, lo que me hiciste, lo que me ayudaste, lo que me serviste. Eso es de lo que se nos va a juzgar. Entonces sí, nosotros tenemos una gran autopista que es la iglesia, tenemos un lugar muy bien que nos van guiando, que nos van poniendo anuncios para que no caigamos en el precipicio, pero que el camino, si no está lleno de amor, de nada sirve. De nada sirve. Charito, Dime, ¿puedo corazón. hacer algo que ahorita me recordé ese evangelio, claro, que es muy hermoso, que es cuando Jesús dice, porque cuando tuve hambre me diste de comer, porque cuando tuve sed me diste de beber, y que le dicen unos, pero si yo nunca te vi. Y dice que cuando lo hiciste a cualquiera de mis hermanos, me lo hiciste a mí. Yo creo que es una manera muy ad hoc de pensar que a lo mejor eran los judíos o incluso musulmanes, no importa, pero mientras ellos actúen con amor, Dios los va a recibir, ¿no? Porque, claro, o sea, no importa de qué religión seas, mientras tú respetes a tu prójimo, me estás respetando a mí, ¿no? Claro. Eso es lo que quiere sacar el Papa a relucir. Sí. Dice algo ahí también el Papa. No sé si es en el capítulo 2 o en el 1, pero dice, desgraciadamente hay muchos cristianos que por ir a misa, que por creer, tener fe, creen que ya es suficiente, y hay muchos que no creen en nada, pero son totalmente fraternos, ayudan a los demás y dan más ejemplo que lo que un cristiano hace, ¿no? Lo dice muy bonito el Papa en uno de sus números, por ahí lo tengo, pero sí es cierto, muchas veces nosotros es no estamos... en la página, es en la página 4 más o menos, es donde estábamos ahorita. Sí, es que eso es importante, Lupita, lo que estás diciendo, por supuesto. Uno de los capítulos, Charito, que se me quedó muy grabado es el capítulo 8, que habla del soñar. Es el último. De vivir, que no podemos vivir aisladamente. Tenemos para que vean, la Ale lo leyó todo, ¿eh? No. A mí me impactó ese libro, de veras. No podemos... porque habla de la actualidad y de hecho él lo escribió... No presumas, Bertita, no presumas. No, bueno. Pues me encantó y pocas veces leo así tan seguido, pero él escribió este libro en marzo cuando empezó la pandemia. Entonces, lo sacó. Sí, lo sacó, pero realmente también me impactó una parte donde dice que los adultos mayores no tenían por qué morir. Tanta gente así. Estaba realmente impactado. Sí. El 8 y el 19 me quedaron muy grabados. Léanlos, qué hermosos están. ¿Capítulo?
No, O- no capítulo, el número. Número El 8, número 8 dice, anhelo que 9, en pero esta el 8 época que nos habla toca del vivir. soñar, de soñar. Ajá. Todos debemos estar, no debemos vivir aisladamente, tenemos todos que vivir como hermanos. Tiene Eso- la frase exacta es así, nadie puede pelear la vida aisladamente. aisladamente, así. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Hermoso. Qué Muy importante es soñar juntos, ¿no? Sí, Los sueños se construyen juntos. así es, así es. Es lo que tengo, ¿cómo se llama? Puesto en amarillo, porque si no se me... Sí. Pero bueno, entonces, eso solamente, les digo, esto solamente es la introducción. Es impactante cómo nos quiere presentar. Es muy sencillo para nosotros leer al Papa Francisco porque tiene un pensamiento semejante al nuestro. Cuando nosotros empezábamos a leer las encíclicas de Juan Pablo II, como tiene un pensamiento oriental, porque es del otro lado de la cortina de hierro, o sea, tienen diferente forma de escribir y costaba mucho entenderle. Si se ponen a leer los libros de Juan Pablo II son preciosos, pero cuesta mucho entenderle. En cambio, con el Papa Francisco, como es de nuestra mentalidad, es latino y encima latinoamericano, es como mantequillita, se nos va feliz, tranquilo, es fácil de leer. El primer capítulo, como ya les digo, pues es un poco fuerte en el sentido de que nos habla de las amenazas que hay, ¿no? ¿Algo que quieran decir sobre el primer capítulo de las amenazas? Pues las hemos estado viendo también en lo del catecismo, pero bueno, alguien que quiera decir, sino para que les lea yo el resumen. Amenazas es este despertar, ¿no, Charo? Este despertar de hacernos conciencia de cómo nos quieren quitar el pasado, las raíces, y a partir de que si tú no sabes de dónde vienes, ¿cómo vas a cimentarte para ir hacia un futuro? O sea, no hay. Y la verdad, ahorita, a mí también el 18 y el 19 me llamaron mucho la atención porque habla de ¿cómo dice la palabra? El descarte. Objeto de descarte, el objeto de descarte, o sea, todo ya lo descartamos fácilmente. Descarte mundial. Y empezamos desde la comida, que ya de por sí es algo muy penoso, pero hasta descartar a los seres humanos, ¿no? Y es donde decían de los ancianos, o sea, ya es muy fácil también descartarlos, hacerlos a un lado como si, en lugar de aprovechar toda su sabiduría, ¿no? Entonces, a mí esa conciencia creo que es muy buena. En el tema familiar, sobre todo, es de dónde vienes, cómo es que llegaron a lo que hoy son como familia. Y la otra parte es, precisamente, a mí me llamó mucho esto, no advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento familiar mutila y empobrece a la misma familia, porque te privas de toda esa sabiduría, de toda esa historia, de todo, incluso de cómo saber que ellos brincaron situaciones difíciles que a ti te podrían ayudar, ¿no? Es increíble que parece que los ancianos están ahí de más y cómo nos enseñan y cómo de verdad nos ayudan a muchísimas cosas. Crece uno en muchas virtudes y además aprende uno muchísimo. Sí, les he comentado mucho que yo viví con mi suegra 30 años y que aprendí tantas cosas de ella, pero no solo yo, el nieto que tengo viviendo aquí conmigo, ahorita no está aquí para que se los diga, pero me acuerdo perfecto que me decía, yo te ayudo, abuela, yo te ayudo. Él me ayudaba a subir la silla, era chiquitito, yo a darle a la grúa para subirla. ¿Quieres que yo le dé de comer? Yo le doy de comer, abuela, yo le doy de comer. Entonces, y luego te cuenta, y es que como la abuela decía, todo eso es tan importante. Uno, el que tengas que hacerlo. Otro, el que tenga que privarse de hacer ruido en las tardes. Mis hijas, a ver, ruidos bajitos. ¿Por qué? Porque está la abuelita y está dormida. Dices, ¿qué estorbo? No. ¿Qué disciplina? ¿Qué respeto? ¿Qué respeto? Eso es aprender el respeto. No, y también la ayuda, ¿no? Porque desde Claro. de diferentes puntos. Hoy yo les digo a mis hijos, necesito que ustedes hagan lo suyo para yo poder ir a casa de mi abuelita a bañarla. Ustedes también ayudan sabiendo que están en orden, sabiendo que no tengo esta preocupación para ir a ayudar a la abuela, ¿no? Bueno, ella es su bisabuela. Entonces, Sí.
si bien no lo están haciendo, sí les empieza a crear una conciencia porque al principio era, ¿y por qué tienes que ir a ayudarla? ¿Pero por qué tienes que cambiarla? ¿O por qué la tienes que ir a bañar? Digo, era algo nuevo para ellos, ¿no? Digo, bueno, pues Claro. porque llega una edad en que ya no tiene la fuerza, entonces ahora nos toca a nosotros, así como a ustedes se les bañó de chiquitos, pues ahora a ella también le toca ser bañada y cuidada, ¿no? Eso es lo que es una familia. Claro. Antes Claro. había Déjenme familias que vivían platicarles. todas juntas. A ver, cuéntanos. Sí, dejo platicarles que yo, bueno, hace ya muchos años que murió mi suegra, mi hija tenía, bueno, mis hijos estaban chiquitos de 12 y de 10 y ya no la querían en el hospital porque estaba desahuciada, entonces no tenía ningún caso en el hospital, entonces ella no puede regresar a su casa por un rollo de una obra. El caso es que me dijo mi esposo, ¿podemos traer a mi mamá a casa? Le dije, sí. Bueno, yo le dije a mi mami en paz descanse, dije, ma, ¿cómo ves? Y me dijo mi mami, por supuesto que acepta a tu suegra en tu casa. Acuérdate cómo tu abuelita, mi suegra, vivió en casa con nosotros. Le dije, es cierto. La recibí, le dije a mi hija, ma, ay, nenita, ¿le podemos acondicionar a tu abuela al cuarto? Sí, ma, no sé qué. Bueno, estuvo la fabulosa cantidad de una semana nada más y murió en el cuarto de mi hija. Entonces, ya sabes, yo le dije a mi hija, que tiene 10 años, eres una elegida porque tu abuela va a ser como un ángel que te va a cuidar, murió aquí, sus últimos momentos aquí, eres alguien muy especial para ella porque quiso estar en tu cuarto en su última morada terrenal, ¿no? Y es impresionante cómo mi hija se queda con, hasta la fecha, ya pasaron 12 años, ya es una adulta mi hija, y dice, siento una conexión muy especial con mi abuela. Claro, por supuesto. Entonces, creo que fue un aprendizaje y las puertas siempre abiertas, ¿no? Si alguien te necesita, ábrele las puertas, porque la recompensa ya está. La recompensa ya está en el momento que se la abres, ¿no? Yo creo que eso fue una gran enseñanza para mis hijos y a pesar de que mi hijo pues no fue en el cuarto hijo, pero mi hijo también recuerda a su abuela viviendo con nosotros esas semanas de una manera muy linda y especial, ¿no? Entonces creo que vale la pena la experiencia. Y fíjense que eso que tú estás diciendo ahorita de recoger de alguna manera a los abuelos que ya no se pueden atender solos, lo que está haciendo Marisa de ir a arreglar a su abuelita, eso es una enseñanza que no se les olvida a los hijos. Exactamente. Yo el día que fui a llevar la ceniza ahí al Legrand, al asilo, le dije, oye, está buenísimo, yo creo que ya voy a apartar aquí mi lugar. Se me quedó viendo mi hija, pero con una cara de sargento mal pagado, y me dijo, ¿estás loca? Tú no me enseñaste eso. Tú te quedas aquí conmigo. Entonces, por supuesto, es lo que aprenden. No es lo que les queremos enseñar. No, es lo que... Es lo que aprenden, porque se aprende con el testimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es precisamente de lo que nos habla el Papa, de volver a ser una familia, pero una familia bien, armoniosa, que se unen los hermanos, que se apoyan, que se aceptan. ¿Habrá pleitos? ¿No habrá pleitos? El otro día mi sobrino nos presentó a la novia. Me dice, es que fui con sus papás y ¿qué creen? Son como raros. ¿Por qué tú? No se pelean. Que estaban quedando bien contigo. Seguro que sí se pelean. Son como raros. No se pelean. Qué simpático. Entonces, bueno, pues sí, aquí sí aprendemos a pelearnos, la verdad. ¿Yo, Charo? ¿Puedo? Sí. A mí me impresiona cómo es este libro o carta encíclica del Papa, engloba, es integral, así es una visión integral del mundo en todos sus aspectos. Todo, o sea, lo conoce todo. No se le fue una, porque abarca todo, o sea, y bueno, yo lo veo como el vivir el paraíso celestial aquí en la tierra, si lo lleváramos a cabo. O sea, claro, esa sería la idea. Sería el paraíso celestial aquí en la tierra, que eso sería lo ideal. Y lo que a mí me impresiona también es de veras cómo pues el maligno trabaja en formas de veras, o sea, cómo hay gente y su misma, por eso dijo Jesús que nadie es profeta en su tierra,
hay mucha gente en Argentina que no lo acepta y que han criticado esta encíclica y lo ven como una obra de declaración masón, que porque es que Por lo de Fratelli, digo perdón, sí, la fraternidad. Por la fraternidad, etcétera. Entonces digo, es que no se ponen o sea, y se supone que ya lo leyeron y se supone que son intelectuales y se supone que son muy católicos ortodoxos y que están preocupados por eso, por la iglesia. Y de verdad cuando lo lees y te das cuenta, dices, bueno, o sea, ¿en qué idioma están leyendo ellos? O sea, porque de verdad no le encontré así una falta, o sea, un error, algo que dijera, híjole, sí, es que de verdad sí, se está yendo por este otro camino, ¿no? Que si el marxismo, que si el no sé qué. Pero bueno, a mí se me hizo de verdad el vivir el paraíso celestial aquí en la tierra. Ojalá, y por eso sueño, el sueño está perfectamente bien hecho, es un sueño que debemos de tener. Y bueno, la Madre Teresa, que es algún ejemplo que yo tengo directo de su obra, de ver precisamente el rostro de Cristo en toda esa gente que ella ayudó, los que no querían ya, los que habían tirado a la calle. Los desechados, estaban precisamente. pudriendo literalmente, los desechados, los bebés, todo, o sea, como ella siempre decía, es que aquí veo el rostro de Jesús en cada uno de ellos, porque le preguntaban cómo era posible, o sea, que si no sentía, pues no sé, y decía, no, estoy viendo el rostro de Jesús y las caritas de los hombres o de las mujeres que cuando ya fallecían, o sea, se veía otro reflejo en su rostro como de paz, de amor, de agradecimiento, ¿verdad? Y yo creo que también veían ellos a su vez en la Madre Teresa, veían a Jesús y a la Virgen María. Entonces, a mí sí me encantó, digo, no la he terminado de leer, pero sí me di cuenta. En el primer capítulo como que te va explicando de todo lo que va a abarcar los demás capítulos. Entonces, estuve así como que lectura rápida en los demás capítulos y bueno, me encanta, me encanta. Sí, pero mira, le dice el Evangelio, gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos y los has ocultado a los soberbios. Eso es lo que pasa. La gente que cree que todo lo sabe no puede entender estas cosas, por eso hay gente que lo rechaza. Pero bueno, vamos a darle un resumito a este primer capítulo y dice, el Papa Francisco nos alerta que los pasos de que la humanidad había estado dando en las últimas décadas hacia diversas formas de integración parecen estar quedándose atrás, con el regreso de conflictos anacrónicos que parecían ya superados, nacionalismos cerrados y agresivos. El Papa hace un recuento de las amenazas como la pérdida de la conciencia histórica, la desconfianza disfrazada de la pérdida de algunos valores, la polarización política, la imposición de un modelo cultural único, la cultura del descarte que afecta principalmente a los no nacidos y a los ancianos, la inequidad que favorece el crecimiento de la pobreza, de las diversas formas de injusticia, de esclavitud moderna, guerras, atentados, persecuciones, por motivos raciales o religiosos, la globalización sin rumbo, la pandemia, la desinformación y la amenaza a los migrantes. Pese a estas sombras densas que no conviene ignorar, el Papa asegura que con esta encíclica busca dejar un mensaje de esperanza. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Y recuerda la labor heroica del personal de salud hospitalario durante la pandemia, los empleados de supermercados, cuidadores, transportistas, voluntarios, sacerdotes religiosos, que comprendieron que nadie se salva solo. Eso. Todos Ese es el resumen de este primer capítulo, que
sí, nos habla de las amenazas, sí, pero también habla de que en medio de todas esas cosas contrarias tenemos una esperanza, que Dios no nos deja solos, ¿no? Y luego Ya. nos pone el segundo capítulo, dime. Te iba a decir que algo que tú tocaste y que es fundamental y principal que tenemos que tener claro es lo que nos tiene que mover es el amor, ¿no? Y él pone una frase ahí de una de Juan 4:16 que dice, Dios es amor, quien permanece en amor, permanece en Dios. Claro. Sí, así es. Entonces, pues esa es la idea. Si cuando yo verdaderamente amo, estoy haciéndolo porque soy el reflejo del amor de Dios. Y yo quisiera crecer en el amor porque ese crecimiento en el amor es crecer en la presencia de Dios en mi vida. Entonces, cuanto más me acerco yo a la oración o al amor de Dios, más me acerco yo a la realidad de ver en el hermano ese rostro. Y como decía Lynn, ver a la Madre Teresa, que le decían en una conferencia, me acuerdo, creo que fue en Inglaterra, en Londres, no me digas dónde, que le decían, Madre, es que yo ni por todo el oro del mundo pesaría un pie llagado como ese. Dice, no, yo por todo el oro del mundo tampoco. Yo solo por amor a Dios. Oye, yo quiero comentar algo. Dime, Bueno, Cis. una de las cosas que veo aquí es que nos enseña y que es bien importante tener esperanza. Claro. Tener esa esperanza porque Dios sigue derramando en la humanidad sus semillas del bien. Pero también otra cosa, esa parte de que somos hermanos, ¿no? Como dice Caro, el amor y todo. Yo siento que hay muchas personas, o habemos muchas personas en la crítica todavía. En la crítica hasta religiosa, ¿no? De gente que está en otra religión. Y que eso es bien importante, porque empezamos a ver las cosas malas de la religión, ¿no? Porque esa no empata con la de nosotros. Así al igual vemos como lo malo de las personas en lugar de siempre ver lo positivo. Y yo también siento que nuestras religiones, así como el Papa ve lo positivo, ya dejar atrás eso, ver realmente en qué somos semejantes, ¿no? Y valorar eso. Y eso para mí es muy importante, porque hay mucha gente que todavía sigue diciendo, ay, no, los cristianos, ¿cómo ves eso de los cristianos? O cómo no sé qué, o cómo ves lo de los judíos, o cómo ves, o sea, y no está bien. El Padre nos está enseñando, y Francisco nos está enseñando a que somos hermanos, y que hay que ver lo positivo y lo bonito que tienen. Y ya con eso, vamos a ser felices. Así es, así, Perdón, efectivamente. voy a intervenir porque Dime, yo tengo experiencia en lo que es apologética y lo que pasa es que cuando San Francisco de Asís fue a visitar a este sultán, no existía Martín Lutero, no existían sectas protestantes, ¿sí? Y cosa que después, el problema es que la religión católica se vio de repente, o sea, empezaron a desertar este éxodo de católicos que se fueron a diferentes sectas protestantes por falta de conocimiento de su fe. Y creo que es muy diferente el criticar a otras religiones cuando realmente ellos se basan, su plataforma de credo es precisamente criticar la religión católica, hablar todo lo mal de la religión católica para llevarse a estas ovejas católicas, a otras religiones, a otras sectas. A Cristo lo criticaron mucho, Linda, a Cristo lo criticaron mucho y nosotros no debemos de hacer eso, o sea, tenemos que hacer lo mismo que Él. O sea, no criticar ni nada, es simplemente respetar, no es criticar, pero también es defender la fe. No es criticar, discúlpame, es defender tu fe. A ver, una cosa es, perdón chicas, una cosa es defender la fe, que sí, debemos defenderla, pero nunca por arriba de las personas. Lo que nos debe de unir, lo que nos debe de ayudar es, a la hora de las críticas, nosotros no debemos de pelear. Cuando peleamos, ya perdimos. No pelear, es una discusión, pero no debemos por qué discutir sobre las cosas que nos separan.
¿A ti eso no te gusta? Bueno, pues no hablemos de eso, hablemos de otras cosas. Sí es importante defender, sí, pero no para causar más polémica. Y lo habla el Papa más adelante, de evitar las polémicas. Es más, San Francisco de Asís les decía a sus frailes, y no sé si aquí lo decía en algún momento, antes de terminar, creo que este capítulo, cuando les aconsejaba a sus frailes, nunca vayas a discutir sobre las cosas, solo ámalos, no discutas. ¿Sabes qué? No Lo que pasa discutas es ni que pelees. vivimos así a veces en una burbuja, ¿verdad? En donde no vemos la realidad de todos los sectores de poblaciones de cultura muy baja y de nivel socioeconómico también bajo, a donde la gente fácilmente la engañan. Y la engañan no con postres así. O sea, engañan insultando a nuestra madre, a la Virgen, insultando a la iglesia, insultando al Papa. Por eso, porque toda su plataforma de fe básicamente está basada en insultar a la iglesia, todo lo que la iglesia representa, para defender ellos, y la gente se va, A mí eso no me parece correcto. O sea, yo no voy con los protestantes a sonsacarlos y a decirles, vénganse acá conmigo. No, yo evangelizo cuando se presenta el caso, hablo de mí. Sí, Charito, una pregunta ahí, por ejemplo, entiendo el punto de vista de Linda, pero a ver, por ejemplo, aquí mi pregunta es, a ver, ¿el Papa defiende su religión o la predica? Realmente. Mira, o se pone en discusión con otras. Digo, porque lo desconozco. Él lo dice, y lo dice muy claramente, y ahorita vamos a encontrar la frase en lo que lo habla, porque lo habla en este, no sé si más adelante, pero él habla de, tenemos que ser compatibles y hablar de lo que nos une sin olvidar nuestro fondo, nuestra verdad, nuestra religión. O sea, yo voy a hablar con ellos, yo voy a ser lo más compatible en todo lo que nos une, sin menoscabar mi fe. O sea, claro, yo no voy a doblarme ante algo que yo estoy haciendo bien, pero no voy a entrar en discusión por eso, porque lo que quiero es que lo que ellos están haciendo bien, lo sigan fomentando para que cuando vean lo que yo hago bien, ellos quieran entrar. Uy, esta chamaca ya me sacó. No, ya. Es que me está hablando mi hija, pero pues me saca de contexto. No. Él lo dice, desde sus principios cristianos no los cambia, porque no está mandando un mensaje. Todos vámonos a lo que nos convenga, a los que cada quien quiera, los cristianos. No es así. No es por ahí, no es por ese camino. No es por ese camino, sino nos vamos a unir en las cosas que tenemos semejantes. Por eso no fue a decirle, permítanme un segundo. Ya me sacó. No. Ay, perdón. No, sí estás, Charito. Aquí estás, Charo. Ya, perdón, pero es que, no sé. Santiago, ¿andas por ahí? Rodrigo. No hay nadie que le pueda avisar a mi hija que estoy ocupada. A ver, sí, la idea es ser amistosos. No, sí defender, sí, pero en este momento él no está hablando de una defensa de la fe. En esta encíclica está hablando de la hermandad contra todos, con todos, ¿no? Entonces, cuando nos habla de este extraño en el camino, es muy importante. Claro. Dime. Claro, aquí nada más rápido. Yo creo que, yo lo que entiendo es que se predica, lo que el Papa quiere es que prediquemos con el ejemplo, más que con tantas palabras, es con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de vida, y la gente, como dices tú, nos va a seguir, porque no se trata de hablar tanto, sino el ejemplo. ¿Y se acuerdan cómo decían de los primeros cristianos? Claro. Miren cómo se aman. Eso fue lo que atrajo a tanta gente y lo que convirtió a tanta gente. El amor
y el servicio entre todos ellos. Eso que los unía era lo que atraía a los demás a ser como ellos. No porque tú eres judío, no porque es que tú eres de Pablo, yo sé, a ver, no discusiones, decía Pablo. No somos de nadie, somos de Cristo. Solo somos de Cristo. Y eso es lo que nos tenemos que ver. Que tú amas a Cristo de esta manera, sí, bueno, tú no crees en su madre, olvidemos, no hablemos de esa madre. Tú no tienes madre, ahora sí que tú te la pierdes, no tienes madre, yo sí tengo madre. Pero así es, son huérfanos. En la buena forma y en la mala. Sí, claro. Bueno, el capítulo 2 que habla sobre un extraño en el camino, me encanta cómo ilustra este capítulo con la parábola del buen samaritano, pero también nos hace ver que cuántos de nosotros vemos pasar a esa persona herida o abandonada o con hambre y seguimos de largo. Entonces hace bastantes puntos donde lo señala y creo que sería bueno, yo se los puedo decir en pocas palabras, pues el Papa explica cómo desde el Antiguo Testamento hay un llamado a amar al extranjero. Sí. Deja que lo mueva de aquí porque si no, no lo acabo de leer. Ahora sí. En el Génesis 5:15, toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Papa decía, es que prójimo no es nada más el que vive junto a ti, puede vivir muy lejos, pero es tan hermano tuyo como el que está junto. Y tienes que amar al que está junto, que a veces cuesta mucho trabajo, pero también al que está lejos, ¿no? Eso creo que es importante. Y luego, pues ya nos habla aquí en la carta de Juan, quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Entonces, sí, es importante que pongamos en ese contexto. Con la persona que yo esté hablando, me caiga bien o me caiga mal, me esté alabando o me esté criticando, si yo no veo en él a Cristo, no estoy siguiendo sus mandamientos. Ama a tu enemigo, reza por él. Entonces aquí nos explica muchísimas cosas, ¿no? Linda, entiendo que ella piensa que, y se me hace que hay que defendernos. Sí, claro que sí. Pero yo lo he vivido, porque ya me han dicho que la iglesia es una soberbia porque dice que es la única y que es la mejor y que es la única poseedora de la verdad. Entonces, yo lo único que digo es, mira, respeta lo que yo creo, yo respeto lo que tú crees, no te preocupes. Dios nos ama a todos, así les hago. Dios nos ama a todos, a ti y a mí, y yo respeto lo que tú piensas, pero yo quiero que me respetes a mí también. Entonces, con esa parte de respeto y de frenar inmediatamente pues cosas que nos agreden, que nos ponen tristes, que hablen de nuestra fe, de nuestra religión, de Jesús, eso no nos gusta, de verdad nos duele mucho, pero es lo que tú dijiste ahorita, Charo, es pedir por ellos, rezar por toda esa gente que tiene tanto, pues no sé, tanto coraje con la iglesia o con Jesucristo. Entonces yo creo que también sí frenarlo cuando están agrediendo, como dice Linda, pero, y como dices tú, algo han de haber pasado para que se hayan ido así. Luego les voy a mandar uno, no sé si se los mandé a mi equipo, de una apologética que hubo precisamente en una escuela de filosofía, que seguramente ya lo vieron, pero bueno, nos vendría bien escucharlo, con un maestro y un alumno que quería que le pusiera que Dios había muerto. Entonces, bueno, todo esto es muy fácil. Charito, perdón. Dime, perdón. Bueno, yo lo poco que entiendo es que como hermanos, no importa lo que tenemos, tenemos que compartir en nuestras coincidencias, ¿no? Y en lo que no, pues respetar
pero uno es porque ya está firme uno en su... Claro. O sea, a mí me puede, yo te digo, convivo con amigas que son cristianas, pero yo no las critico, ellas se abren conmigo, yo las escucho, pero y me dicen, pero yo oro de esta manera, y es en lo que yo digo, pues qué bueno, pero pues no, yo no me atrevo porque de todas formas somos hijos de Dios, yo nada más con ellas comparto en las coincidencias. Me dicen, oye, es que tú vas mucho acá. Yo les digo, pues es que yo no tengo la curiosidad de andar conociendo otras religiones, porque la mía no la he terminado de descubrir, entonces pues no tengo ni la tentación de nada, o sea, nada más las escucho y en qué creen y en qué no creen, pero pues quisiera, yo las llegué a invitar y me decían sí llegué a convencer a algunas, pero me decían es que me hace falta esos cantos y yo decía, y me decían, ¿por qué no vas a una? Y yo decía, pues sí, luego lo programamos, pero no sé cuándo, porque no. Yo decía, pues es que yo ya encontré lo que yo busco, o sea, pero me hace falta todavía descubrir y aplicarlo. Sobre todo menos, como dice Teresita, menos bla, bla, bla y más, o sea, es que es eso. O sea, te quieren piratear, o sea, critican a los católicos, pero bien que se los quieren llevar para sus congregaciones. Y bueno, aquí tengo una oración al Sagrado Corazón de Jesús que dice, reina Señor, no solamente sobre los fieles que jamás se apartaron de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te abandonaron, y haz que estos prontamente regresen a la casa paterna, para que no perezcan de hambre y de miseria. Reina sobre aquellos a quienes traen engañados las falsas doctrinas o se hayan divididos por la discordia, y vuélvelos al puerto de la bondad y a la unidad de la fe, para que en breve no haya sino un solo redil y un solo pastor. Concede, Señor, a tu iglesia segura y completa libertad. Otorga la paz a las naciones y haz que del uno al otro polo de la tierra resuene esta sola voz. Alabado sea el divino corazón, por quien nos vino la salud, a él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús para todos los días. Entonces, exactamente. ¿estamos orando por la conversión de nuestros hermanos separados? Sí, claro que sí. Fíjate, en enero, la tercera semana de enero, toda la semana son oraciones por los hermanos separados, porque claro, Jesucristo quiere la unidad, pero no a la fuerza. Dios se propone, no se impone. Y mira, lo que dice Irmita tiene toda la razón, Irmita. Hay que prepararnos en nuestra fe, porque un cristiano mal formado, futuro hermano separado. Así es. Porque te vas por la inquietud, porque te vas porque te enseñan lindo, porque además enseñan lindo, tienen cosas maravillosas. Yo he visto películas, sobre todo ahora en las tardes, películas hermosas, con unos valores impresionantes y son de cristianos. Claro. Pero tienen muchísimas cosas buenas que nosotros podemos pues disfrutar, ¿no? Entonces, bueno. Oye, Charito, mira, el número 62 nos puede dar un poquito de luz. ¿Se los leo? A ver, por favor. Yo lo tengo ahí, sí. El 62 dice, aún esta propuesta de amor podía entenderse mal. Por algo, frente a la tentación de las primeras comunidades cristianas de crear grupos cerrados y aislados, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Y en la comunidad de San Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes, amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa, amor que sabe de compasión y de dignidad. Exactamente. Ahí está. Y es todo lo que significaría esta parábola, ¿no? Todos vemos el abandono. Charito, yo quisiera
hacer un comentario. El otro día vi una película, tristemente no recuerdo cómo se me llama, voy a investigar, de un sacerdote negro estadounidense, pero que hablaba de que Jesús ya nos redimió a todos e incluso decía, no te exaltes o no te indignes si al llegar al paraíso de repente te encuentras enfrente de ti a un Hitler, a un Mao Zedong, porque Dios vino a redimirnos a todos. Y entonces, no sé, me creó un conflicto, pero a la vez digo, ama a tu enemigo. A ver, esto es muy importante lo que me dices, Vicky, para que sepas esto. Mira, Dios ya nos redimió a todos, pero necesita de mi respuesta para que yo pueda salvarme. Yo acepto la redención o no. Yo la acepto. Ok. Entonces, okay. Si en el último momento de su vida tuvieron un arrepentimiento y un acercamiento a Dios, ¿lo vas a encontrar? Te los vas a encontrar en el cielo. Por eso hay que rezar la coronilla de la misericordia a la hora que está muriendo una persona que no se ha arrepentido todavía, porque con esa coronilla hacemos que esta persona pueda ganarse el cielo. De verdad es importante. Sí puede ser que lo encuentres, porque te acuerdas de la parábola de los trabajadores de la viña, y yo fui desde la primera hora de la mañana, y yo fui a mediodía, y yo fui en la tarde, y le vas a pagar lo mismo. Exactamente. La moneda de pago de Dios es la salvación eterna. Y si en el último momento tuvieron un arrepentimiento, pasarán años en el purgatorio y nosotros rezamos por las ánimas del purgatorio y nuestras oraciones caerán en alguno de ellos. Así es que... Sí, a lo que yo me refiero es que Dios es tan, el amor de Dios y el perdón de Dios es tan infinito que nosotros debemos de considerar que nos vamos a llevar grandes sorpresas igual cuando, incluso aquí que dices, híjole, mira qué bien le va y la verdad no se porta tan bien, creo que debemos de ser humildes porque Dios le abre la puerta a todo mundo, el que quiera ser recibido, ¿no? Entonces, me impactó la película, pero por eso la quise comentar, porque ahora que lo dices, pues sí, tienes mucha razón y me hizo reflexionar sobre la película de que dices, pues sí, me puedo encontrar a muchísima gente que no tenía ni idea, pero Jesús perdona, aunque sea en el último minuto, ¿no? Como diciendo, tú recibiste lo que yo te prometí, no te estoy dando menos, pero pues a la última hora lo aceptó. Pregúntale al buen ladrón, ¿cómo le fue? Exactamente. Al último minuto lo perdonó. El último minuto. Bueno, hay una... Lo único que yo... A ver, espérense un momentito. A ver, Bertita, ¿querías decir algo? Lo único que yo no apruebo, sí. Lo único que yo no apruebo de los cristianos es lo insistente que son y no creen en la Virgen de Guadalupe. Yo tengo un caso, tengo un caso aquí en mi casa. Mi yerno es cristiano y cada vez que viene le dice a mi marido, no, ingeniero, es que usted va a convertirse. Y le dice a mi marido, ¿tú crees, Alex, que yo cada vez que salía de la universidad me iba de la universidad a la villa a pie a ver a la Virgen de Guadalupe y tú a mis años me vas a decir que yo no crea en ella? Con eso lo tapó, ya no volvió a hablar. Son muy insistentes en lo que es la Virgen de Guadalupe. Es lo único que yo les digo. Aquí hay una, como dice Chayito, los católicos tenemos el compromiso y tenemos más la responsabilidad, como efectivamente cuando morimos, conocemos nosotros la verdadera religión. Los demás no, son ignorantes de la verdadera religión. Entonces, cuando ellos mueren, cuando ellos mueren, en el momento del juicio, cuando nuestro Señor, ellos piden perdón, efectivamente van al purgatorio. Los que no, obviamente no. Entonces, pero nosotros como católicos tenemos la obligación de dar a conocer a nuestro Dios. Incluso habla mucho de eso, no sé si conocen a Edith Stein, era una judía que se convirtió carmelita
y murió en el campo de concentración de Auschwitz. Y siendo monja. Y léanlo, es una belleza de historia real. Toda su obra y es hermosa, sí. Es bellísima. ¿Cómo se llama? ¿Puedes Se las repetir el nombre? recomiendo. Edith Stein. Stein. Okay. O Stein. Santa Teresa de Jesús. ¿Qué? ¿Cómo más? Porque así se llama como religiosa, pero tiene un más. Pero está como pero como Stein. Sí, es más fácil encontrarla como de Edith Ajá. Stein. Sí. Edith, Pero ¿me puedes decir la pueden el apellido bajar. es Stein? Edith Stein, Stein. Así sí. como suena, S-T-I-N. Era judía. Lo pueden ver Sí, en judía, de padres YouTube. judíos, sí. Judía. Y luego fue casi atea y ella buscaba Ajá. la verdad, le pasaba un poco lo que San Agustín. Y se Exacto. encontró con la verdad y ahora el problema, perfecto. como Muchas dice, gracias, como Ivonne, dice, gracias. como dice Pero Bertita, con respecto a los lo que dice cristianos, Bertita, lo que dice con Bertita, respecto a lo que dice, con respecto a lo que dice Bertita, que son muy insistentes, pues nos decía el padre Esther, es que ellos sí se saben vender, ellos sí saben hacer marketing. Ahora, la cosa de los cristianos, como dice Bertita, ellos niegan a la Virgen María como Madre de Dios. El problema aquí, o sea, como dicen los exorcistas, el primero en negar a la Virgen es el demonio. Claro. Entonces, por eso Entonces, siempre la única que lo venció. Exacto. Entonces, la única que no cayó en sus redes. Sí, hay que saber discernir cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal. Si tú conoces a una persona de otra religión, o sea, a lo mejor pues es ateo, ¿no? Pero no te habla ni mal de la Virgen ni nada, no se mete. Pero ya cuando te están insistiendo y se están metiendo con la Virgen, ahí sí, páralo. Sí. Porque ya al negar a la Madre de Dios, yo tuve una vez con un cristiano que me quiso, o sea, en el terremoto, precisamente, yo me la pasé repartiendo rosarios y me topé con un cristiano y me dijo, no, eso para mí es para nada, que no sé qué. Y le digo, a ver, le dije, ¿tú lees la Biblia? Sí, por supuesto, y nosotros. Le dije, ¿estás negando? Le dije, ¿qué es la última palabra que dijo Jesús en la cruz? Juan, he ahí a tu madre, Juan, he ahí a tu hijo. Tú la estás negando las últimas palabras de nuestro Señor en la cruz. Y le dije, y la estás negando como madre. Entonces ya el que niegue a María como madre, entonces ahí sí hay que saber discernir. No hay que criticar, no hay que meter, hay que respetar, como dice el Papa y como dice Jesús, ¿no? Como dice todo el mundo. Claro. Pero ya cuando se meten con María. Pero no te metes con mi madre. Sí, exacto. Ahí sí exige respeto. Yo te respeto, pero a mi madre la respetas. Bueno, así es. ¿Todo? Bueno, a ver, les voy a leer un poco el resumen de este segundo capítulo. Bueno, pues ni modo, me da el bolillo. El Santo Padre cita el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en el que el evangelista narra la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, perdón. Un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ya vi que... Lupita, cierra tu micrófono, Lupita. El Papa explica cómo desde el Antiguo Testamento, fue la frase que les había leído, se dice que el llamado a amar al extranjero era toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Papa lamenta cómo la humanidad ha crecido en distintos aspectos, pero somos analfabetas en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestra sociedad desarrollada. Nos acostumbramos a mirar para un lado, a pesar de y pasar de lado e ignorar la situación hasta que nos golpean directamente, hasta las que nos golpean directamente. Reconoce que a veces le asombra cómo la Iglesia tardó tanto tiempo en condenar contundentemente
la esclavitud y diversas formas de violencia. Pero con el desarrollo de la espiritualidad y la teología ya no hay excusas. No obstante, lamenta cómo algunos se sienten alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos y actitudes xenófobas. Para ello, agrega, es importante que la catequesis y la predicación incluyan de modo más directo y claro el sentido social de la existencia, la dimensión fraterna de la espiritualidad, la convicción sobre la inalienable dignidad de cada persona y las motivaciones para amar y acoger a todos. Eso es un resumen del capítulo número 2. Capítulo número 3 ya entra en cosas más fuertes, como hablar de política. Y dice, pensar y gestar en un mundo abierto. ¿Quién llegó a este capítulo y se recuerda de algo? Ay, nadie llegó al tercero. Pues yo, pero no sé qué tanto quieras cómo resumírtelo, o sea, es que... ¿Qué te llamó la atención de este tercer capítulo? Bueno, o sea, aparecía el Papa, aparece como un economista, bueno, es de verdad increíble, yo de verdad lo admiro muchísimo porque, o sea, habla como este mundo es en sus aras de ser globalización, de la globalización, digamos, volvió a los seres individuales, o sea, ver para ellos nada más, y todo lo que se debe realmente compartir, digo, desde una economía para todos, o sea, sana para todos. El hecho, por ejemplo, hay un territorio ahí difícil que es, por ejemplo, lo de casas, lo de una casa, un lugar a donde vivan, pero sí es, o sea, sí es algo que no, bueno, es difícil decirlo en pocas palabras, porque yo lo vi así como que digo, bueno, este papá es economista, es ingeniero en finanzas, o sea, es increíble, y es justo donde menciona lo de libertad, igualdad y fraternidad, lo desglosa también. Bueno, digo, nada más, digo, mi opinión era esa, o sea, que para mí me impresionó, por eso el Papa no se le fue nada, o sea, me impresionó cómo habla de todo y compone, o sea, cómo puede funcionar y cómo debe de ser, que es a donde se desvían los gobernantes, en fin, es difícil, digamos, bueno, para mí, poderlo resumir, pero, o sea, capté su enseñanza, digamos, el mensaje que nos transmite realmente. Charito, a mí me gustó mucho el número 110. El 100 fue el que realmente impactó también. Y se los voy a leer, que dice, el hecho es de una libertad económica, no solo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos puedan acceder realmente a ella. Se convierte en un discurso contradictorio. Palabras como libertad, democracia o fraternidad se vacían de sentido, porque el hecho es que mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y hay una sola persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada. Fíjense lo importante de este párrafo que está leyendo. Resulta que se usa indistintamente la palabra solidaridad y subsidiariedad. ¿Saben cuál es la diferencia entre la una y la otra?
Solidaridad es te doy lo que estás necesitando en el momento y sacio tu hambre. Y la otra, subsidiariedad, es te enseño a pescar para que tú solito te quites tu hambre. Entonces, de lo que está hablando aquí en este capítulo mucho es de, se están quitando la mano de obra de muchos lugares para que sean más económicos los costos. Y entonces hay gente sin trabajo. Vas a los centros comerciales y ya no necesitas a alguien que te cobre el boleto del estacionamiento, por decir algo. Porque hay una máquina. Así es. Hoy día ya no vas al banco y hablas con... Ahorita cada vez hay menos cajeros. ¿Por qué? Porque todo lo arreglas por el teléfono. Y entonces toda esa gente, ¿qué está pasando con esa gente? Esa gente no tiene trabajo. Y entonces se le está tratando mal porque son gente vaga. No. Es gente que no tiene trabajo. Es gente que por un bien que les convenía a ellos, gastar menos, lo hacen así. Otro de los problemas grandes, por ejemplo, de la parte económica del mundo, que te quieren manejar, y entonces manejan a los países. Ok, yo te presto dinero, el fondo, ¿cómo se llama? El Fondo Monetario Internacional. Gracias, cariño. El mundo, eso que el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Vicky. De repente me se traba la lengua. No te preocupes. A los presidentes les digo que yo te presto, pero en tu país tiene que haber esto. Y si tú no haces esto, yo no te voy a prestar dinero. Y entonces es un estira y afloja. Y todo esto, se los digo, de la ideología de género, se está metiendo por el Fondo Internacional Económico. ¿Por qué? Porque si tú no lo permites, no te voy a prestar dinero. No es tanto que los gobiernos verdaderamente lo quieran, ni lo del aborto, no, solamente se dejan comprar. ¿Por qué lo quieren? No lo sé. ¿Qué hay en esas cabezas huecas que prefieren hacer un virus que mate a la población? Que no sirve, no sirve. Porque son los viejitos que ya nomás nos estorban y nos cuestan dinero. O porque son los que están discapacitados y también nos cuestan dinero. O porque son los bebés y ya hay muchos y ya no queremos más bebés. Fíjense, el mundo del descarte del que nos está hablando el Papa. ¿Y qué es lo que está pasando? Que los que manejan, no te vuelvas a ir. Que los que nos están mandando, los que están gobernando así. Es un problema muy serio porque todos estamos cayendo en eso. Porque nos están mandando, sí, pero nosotros no queremos hacer eso. Y por más que votamos y qué barbaridad, y salimos a las calles, y se está manejando así. ¿Por qué? Porque las cabezas así lo han decidido. Y entonces aquí dice, el Papa nos alerta y nos dice, un ser humano solo se desarrolla plenamente en la entrega sincera a los demás, pero no solo con nuestra familia o amigos. Pues seríamos grupos cerrados y las parejas autorreferenciales que se constituyen en un nosotros contra todo el mundo. Es que yo con los míos ya estoy bien y los demás fuchi. Suelen ser formas idealizadas de egoísmo y de mera autopreservación. ¿Se acuerdan de una película, digo, que se llamaba ¿qué? Ay, se me fue en ese momento, me vino a la mente y se me fue. El castillo de la pureza. Castillo de la pureza, ¿no? Era una familia encerrada y no querían ver para afuera y no querían... No, tampoco es eso. Sí. Algo así se llamaba, ¿no? Sí, algo así, sí. Tremenda. Sí, terrible. Tremenda. Dice que ante los creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición, ahí vamos, linda, en la imposición de ideologías al resto, esos son los que nos quieren hacer, en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza, el Papa les dice, todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social. En cada ciudad o en cada país, cuando es genuina la amistad social dentro de una sociedad, es
una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. Solamente en un lugar donde queramos verdaderamente vivir una amistad sincera, sin imposiciones. No se trata, dice el Papa, del falso universalismo, de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo, o del universalismo autoritario y abstracto, planeado por algunos para homogeneizar y dominar y expoliar. En cambio, hace un llamado a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, y reivindica el valor de la solidaridad y la importancia de reconocer la dignidad humana sin importar si nacen ricos o pobres, o en un país o en otro. Sí se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana. Es posible, solamente si se acepta esto, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que se acerque, que se asegure tierra, techo y trabajo para todos. Solamente un sueño en el que quieras amar al otro como un igual, no porque yo soy mejor y soy bueno. Bueno, ya se me secó la garganta. Sino porque somos iguales y solamente así podemos trabajar en... Voy a tener que ir a tomarme un vaso de agua. Ve, Charito. Ahorita, nomás que acabe la última frase. Si se acepta este gran principio de los derechos que brotan de ese ser humanos, tenemos una misma dignidad, entonces podemos tener un planeta que sea tierra, techo y trabajo para todos. Discúlpenme, voy a tomar un vasito de agua porque me estoy ahogando. Ve, Charito, ve, Charito. Oye, Simoncito, explícanos el 113, por ahí me agradó. Oye, ¿por qué, Irmita? O sea... Bueno, ahorita en lo que regresa Charito, déjala que se tome su agüita. Mira, en el 113 a mí me gustó mucho. ¿Quieren que lo lea? Pues, sí, bueno. léelo. A ver, en esta línea vuelvo a destacar con dolor que ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad. Y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, porque si esto no sucede, se difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada en intereses individuales. ¿Qué quieres que te explique, Irmita? Pues ahí sí me llegó porque pues es lo mismo, no aplicamos. Bueno, yo nada más estoy escuchando y sé, pero no aplico. O sea, no avanzo, estoy como el cangrejo, medio paso para adelante y no sé cuántos para atrás, y bueno. Irmita. Ahí por más que me dice, pues todavía no aprendo. No te creo. Te voy a dejar una tarea, Irmita. Ay, Charito, espérate, pero eso lo haces allá, no me lo digas enfrente de mis compañeras. Te voy a dejar una tarea y se las voy a dejar a todas, yo me la dejo a mí misma. Esta semana pones una hojita en la cual cada noche pongas todo lo bueno que hiciste. Híjole, todo ahorita... lo bueno. Oye, Charito, pues no abarco mucho porque no salgo tanto, entonces... Pero en tu pensamiento, en tu trato con los demás, aquí con nosotras, si eres un tesorito que Dios nos ha dado.
no eres tú. Dios te ha dado tantos dones que tú nos los ofreces porque Dios te los dio. Entonces, quiero que des las gracias a Dios todas las noches por todo lo bueno que hagas. Acuérdate, todo lo bueno que haces es obra de Dios. ¿Tú crees que Dios no actúa en ti? Claro. Entonces haces muchísimas cosas buenas. Esa es la tarea. Ay, muchas gracias. Gracias. No. Que ojalá ya así sea, ante los ojos de Diosito. Porque si no, ahorita pues ya me pongo como pavo real y ¿para qué quieren? No, bueno. No. No me aguanto yo sola, ¿verdad? No, acuérdate. Todo lo bueno que haces es obra de Dios. Sí. Tú nomás lo dejas hacer. Sí. Y lo malo, bueno, pues eso es lo que sí nos toca. Eso sí, cuando nos equivocamos. Pero todo lo bueno es obra de Dios. Tú déjate hacer por Dios y se sigue siendo linda, encantadora, dulce y alegre. Gracias. A ver, chicas, ¿qué me dicen? Esto ha sido los 3 primeros capítulos. Son 8 los capítulos. Los demás no es, cada uno es más cortito. A ver, tú, vente para acá, ¿dónde estás? Ay, pierdo la... El 4 es un corazón abierto al mundo entero. El 5 es la mejor política. Y eso está muy interesante. El 6 es me brinqué el 5. La dignidad y la amistad social. El 7 son caminos de reencuentro. Y el 8 son las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Creo que no están tan largos como los primeros, pero ustedes díganme, ¿hasta dónde quieren leer para que no digan que es que las tengo bien negreadas, que las estoy, dale que te pego? Ya ven, Bertita ya lo leyó 2 veces. ¿Cuántas veces lo leíste, Bertita? Una, ok. Sí, pero oye, yo pienso que Dime. yo todavía el tercero no lo he leído, pero son de los libros que, digo, de las cartas, este libro, que tenemos que aterrizarlo mucho. Por eso es que debe ser no tan Fíjate rápido. que habla mucho de lo que es el pueblo. Dice, no el pueblo como el que hablan los comunistas, los marxistas, y el pueblo. No. Lo que es tu pueblo. Yo me hace mucha gracia porque tengo un nieto que es muy vallesano. O sea, él vive en Valle de Bravo y llega aquí y todo le dice a su tío, no, es que en Valle se hacen las cosas así. Es que en Valle la gente es así. Es que en Valle, entonces dice mi cuñado. Ah, caray. Entonces, es el ombligo del mundo. Sí, tío, te invito para que vayas a Valle. Entonces, cuando uno tiene realmente aprecio por su pueblo, yo les digo que mi pueblo es el más grande del mundo porque es la Ciudad de México. Pero cuando uno está enamorado de lo suyo, cuando uno aprecia lo que tiene, cuando uno aprecia a la gente que vive a su alrededor, ese es gestar este mundo abierto del que habla el Papa. Es que yo amo lo que soy, lo que tengo, y soy parte de algo. No soy sola, soy parte de un rompecabezas que sin mí no estaría completo. Entonces yo tengo que cumplir con esa misión. Un poco esto es el gestar este mundo abierto, es yo cumplo con mi misión allí donde estoy. Eso que yo hago es muy importante. ¿Por qué? Porque es la misión que Dios me ha encargado a mí y que si yo no la hago, nadie la va a hacer. Y entonces es por eso pensar que el otro también tiene su misión y que encaja en mí, encaja perfectamente y que entonces tengo que vivir unido al otro porque es parte de la humanidad. Fíjense, cuando hablamos del cuerpo místico de Cristo, esto es muy importante en este gestar un mundo abierto. Cuando hablamos de cuerpo místico, ¿qué les recuerda ese cuerpo místico? ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia. La iglesia, Charito. Que somos parte de ese cuerpo. Somos todos. ¿no? No solo la iglesia. Somos todos. Porque Jesucristo vino a morir por toda la humanidad. Entonces, Él
es la cabeza. ¿Quién es el alma? Dios. El Espíritu Santo, yo, miren, esto es una palomita. El Espíritu Santo es el alma de ese cuerpo, es el que la anima, es el que la hace crecer, es la que la fortalece, es el que llena de valores. Pero fíjense, somos un cuerpo, toda la humanidad. Entonces, piensen en su cuerpo, Yo acabo de tener un accidente fuerte en mi pierna. Todo mi cuerpo, bueno, esta mano, especialmente esta cadera, tuvo que ayudar porque yo no podía apoyarme en ese pie. Y tuve que hacer todo el esfuerzo de este lado para contrarrestar lo que estaba mal. Eso somos nosotros. Claro. Nosotros tenemos que trabajar en lo bueno, porque hay que contrarrestar lo que está mal. Más oración, más entrega, más servicio, más generosidad. ¿Por qué? Porque tenemos una parte del cuerpo importante que está por amputarse, porque está gangrenada de tanto pecado. Piénsenlo así. Cuando nosotros pensamos en la humanidad como parte de mi cuerpo, ¿cuál es la parte del cuerpo que son los que están lejos de Dios? Mi pie que estaba roto y que tenía una cosa espantosa y que todavía me hace chan, chan en las noches. Ese es el que tiene que trabajar. Todo esto de este lado tiene que trabajar para ayudar al otro. Y nosotros somos este lado, el lado que está sano. Y tenemos que trabajar el doble. Y a esto es a lo que nos invita el Papa. No hacer un universalismo de que todos somos iguales. Somos iguales en dignidad y nada más. Así como la mano es muy, muy buena y muy servicial, pero todos los dedos son distintos. Pero tienen la misma dignidad, es una mano. Y sirve para acariciar, para sostener y para matar. ¿Qué quiero que sea yo, mi cuerpo? ¿Soy parte de esas células malignas de un cáncer que está acabando con la humanidad? ¿O soy parte de esos leucocitos que sirven para defender y para echar fuera lo que está mal? Ese es el cuerpo místico de Cristo. Veámoslo científicamente. Tenemos una cabeza santa, que es Cristo. Un alma purísima, que es el Espíritu Santo, y nos ayuda. Pero nosotros somos esa parte sana, más o menos, que tiene que trabajar mucho para poder curar a la parte de la humanidad que no está funcionando. ¿Y cómo vamos a trabajar con ellos? Con nuestro propio testimonio, con nuestra oración, con nuestro apoyo y especialmente con aquellos que están yéndose al mal porque no tienen otra. Una persona, un chico, un pueblo que tiene que ir a trabajar donde le den trabajo porque tiene hambre su familia, va a trabajar en la droga, puede ser un sicario, puede ser lo que sea, con tal de darle de comer a su gente. Entonces, pensemos qué es lo que queremos ser. Sí, todos somos humanos, todos tenemos la misma dignidad, pero tenemos que luchar por los que no lo saben, por los que no tienen esta idea, por los que no tienen el auxilio que tenemos nosotros de sabernos tan amados de Jesucristo. Si ustedes van a las cárceles, y no me dejará mentir, Ale, cuando llegas a las cárceles y te cuentan su vida, normalmente fueron gente abandonada, sin amor. Por eso llegaron ahí. Nosotros no queremos que eso suceda. Pero entonces tenemos una muchacha que pues no es tan buena, y entonces, pues, ay, ¿sabes qué? No me sirves, fuera, a la calle. No le enseñamos, no tratamos de que sea mejor. No me sirves, fuera. Fíjense, pongamos, esto es hablar de los que tengo a un lado, alrededor, de los que nos habla el capítulo 2, no el 3, pero es parte de lo mismo. ¿O no? Charo. Dime. No, yo les quería decir, porque viene muchísimo al caso, o sea, todo lo que acaban de comentar aquí ahorita, de los primeros capítulos, que yo entré a una plática que nos mandó
que nos mandaste, Ivonne, creo que fue la semana pasada, con esta Norma Pechar. Norma. Ajá, y era de un pacto educativo que haz de cuenta que el Papa, o sea, como que, creo que desde el año pasado, 2019, ya había él como convocado a un pacto educativo entre todos los educadores, porque pues él lo que dice es que precisamente con todos estos problemas del individualismo, del egoísmo, de la exclusión, todo eso, que lo que se necesita es cambiar el paradigma de la educación, porque la educación que hemos manejado hasta hoy pues no ha funcionado, o sea, claramente no ha funcionado, porque por eso estamos como estamos, ¿no? Ajá. Y ahí pues lo que el Papa pide, o sea, como que eso lo hizo desde el año pasado, pero habían quedado como de reunirse otra vez este año, obviamente sin saber que iba a haber esto de la pandemia y todo. Entonces, ya ahorita con todo lo que pasó de la pandemia, pues obviamente que más todos se agudizaron, todos los problemas de el individualismo, la educación de los jóvenes, todo. Entonces, el Papa lo que dice es que los educadores, o sea, tenemos que hacer un compromiso, o sea, en este caso nosotros que somos educadores en la fe, y hacer un compromiso, o sea, el Papa está pidiendo como un pacto, entonces junto a los protestantes, así de todos los credos religiosos, judíos, o sea, las cabezas, ¿no? Y muchos jóvenes también para pedir las opiniones y todo. Y entonces el Papa está llamando a que hagamos un pacto en donde haya educación de calidad para todos, o sea, para la gente pobre, porque ahorita también con la pandemia, pues muchos, los que no tienen, por ejemplo, tele o internet, todo eso, pues ya se quedaron todavía más rezagados, ¿no? De los que sí siguen avanzando. Y entonces, lo que el Papa pide, o sea, bueno, ahí lo que dice el Papa, que nosotros los educadores en general, no, o sea, que nosotros somos los educadores de la fe, nosotros le tenemos que transmitir la esperanza, o sea, tenemos que transmitir a los jóvenes que educamos que hay esperanza de un mundo mejor, pero que tenemos que cambiar todo, ¿no? Y y decía ahí, o sea, ahorita lo que comentabas de las ciudades y de dónde vives y todo eso, porque él citaba a como un proverbio africano que decía que no educa a un niño un maestro, sino toda una aldea. Entonces que nosotros tenemos que transformarnos en esa aldea que va a poder educar a los niños que vienen, ¿no? Pero, o sea, educarlos no nada más en conocimientos de tecnología y de todo lo que se les educa en las escuelas, sino una educación global de lo que es una persona humana, en sentimientos, en todo, en su ámbito espiritual, religioso, independientemente como decían también ahorita, de las creencias religiosas de cada quien, o sea, que hay que aceptar que somos diferentes, pero que todos valemos igual. Entonces todos merecemos ser educados de la misma manera, porque de esta manera pues se van a resolver todos los problemas, ¿no? O sea, dándole a cada quien su valor y su lugar desde que son niños, como decías ahorita de los presos. O sea, si tú educas a una persona y la valoras desde que nace, pues no va a caer en eso, ¿no? En estar en la cárcel y así. Y también dijeron que ya por decir que el Papa lanzó esa iniciativa, que luego nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Tlalnepantla, nuestro propio pacto para que se cumpla en todo el mundo, o sea. Y bueno, eso era lo que les quería comentar, como que sentí que venía mucho al caso. Así es como poner en práctica lo que se está hablando en papel. Exacto, en como encíclica, aplicarlo, ¿no?, a nuestra realidad. Exacto. ¿no? ¿Alguien más quiere comentar? Pues yo quisiera comentar, por ejemplo, que una vez así estando en el coche y demás, y había, ya sabes, por Reforma, los típicos que limpian los vidrios, que se te avientan
avientan, o la viejita que vende los chicles, no sé qué. Y yo venía comentándoles a mis hijos, pues una de estas personas es Jesús, ¿no? Puede ser Jesús. Tú porque no lo ves en esa manera, pero tú tienes que verlo con un amor, como si estas gentes, ay, qué estorbo, ay, cómo molestan, ay, cómo muelen. Pueden ser Jesús, Jesús que están necesitados de atención, de amor, de colaboración, de solidaridad. Entonces, tienen que ser humildes con todas estas gentes porque si en ese momento apareciera Jesús así físicamente en la calle diciendo, ¿me das algo para comer? Híjole, pues sacamos lo que podemos y se lo damos, ¿no? Así es. ¿Por qué no lo hacemos con los demás? Si Jesús está realmente en todas esas personas, ¿no? Entonces, ver con esos ojos de Jesús, ver a la gente con ojos como Jesús estuviera viendo a través de nosotros, y creo que la perspectiva cambia mucho, ¿no? Bueno, eso por un lado, y por otro, el saber que cuando tú haces algo y das una moneda o haces no sé, das una ayuda, lo que sea, Señor, es para ti, es por ti, lo hago por ti. Entonces, que no sea nada más ayudo porque me nació, sino porque lo hago por ti. O sea, que sea ese ofrecimiento en cada momento, ¿no? Charito, yo, Dime. como que puede ser un anuncio, pero nosotros en La Piedad tenemos a las niñas de la fundación, que es una fundación que maneja una judía que tiene la fundación de niñas y la fundación de niños. Al catecismo con nosotros van las niñas, que ahorita no las están dejando ir porque no las dejan, no alcanzan a conectarse en las computadoras. Claro. Entonces, hasta que no pase esto, no van a regresar al catecismo. Pero la directora nos escribió que están vendiendo unos buñuelos de 24 centímetros, 2 buñuelos por 200 pesos, pero son grandes. Como les podría mandar la foto y vienen en caja. Pero esto es como un donativo, ¿no? Y te dan 2 buñuelos que ella dice que están muy ricos. Pero estas niñas hay que luchar porque después a los 18 años ya salen. Y ya una vez se escapó, se embarazó y ya, pues ya no estuvo. Pero el chiste es luchar porque estas niñas que traen una vida de espanto, porque muchas bien las han quitado por abusos sexuales o tienen una tragedia de vida de muchas. Ay, sí, pobres. Entonces yo les quería dar el número por si a alguna le interesa porque puede ser una bonita. Necesitan ahorita donaciones porque han perdido, pues ahorita con la pandemia ya han bajado los donativos. ¿Les puedo dar el número por si a alguien le interesa? Sí, por supuesto. 55 23 96 13 05. Isabel, otra vez, 55 23 96 13 05. Ok, lo pongo en el chat. ¿Atención a quién? ¿Con atención a quién? Con Mariel. Mariel Claudín, ¿no? Creo que sí, no sé cómo. Es Mariel Claudín Balbuena Fundación. Es la fundación que está ahí cerca de la parroquia de justo de Nuestra Señora de la Vida. Sí, en el Olivo es una de una puerta rosa. No sé si la han visto a la entrada del Olivo. Sí. Pero son niñas de verdad. Hay unas muy buenas y la verdad, el chiste es que sí salgan adelante y no salgan, se embaracen y repitan la historia de las que han vivido, ¿no? Claro. Entonces, por si a alguien les interesa, porque Mariel me pidió que le hiciéramos propaganda para ver, pero los buñuelos están grandes, porque 24 centímetros es del tamaño de un pastel. Sí, es muchísimo. Y vienen 2 y los dan en cajas tan bonitos. Dice que están ricos. Yo al rato voy por los míos, pero bueno, nada más quería pedir, ahorita que están hablando de ayudar, pues las tenemos muy cercanas ahí. Claro, las tenemos ahí. Sí, bueno, gracias. Y si tuvieras algún número de cuenta o algo así también como para poder hacer depósitos, estaría padre si nos pudieras compartir en algún momento. Sí, bueno, le voy a preguntar a ella y por medio de Patti, porque yo no estoy en este chat.
¿no? Sí, hay muchas que no están en el chat. No, estamos no, dividiendo nosotros, catecismos, o sea, San Judas, San Social y la... Están por separado. Ah. sí. Ivonne me Sí, cada pasa la quien tiene su información a chat. mí y yo se la paso a Ivonne, con mucho gusto. Gracias, Pati. Ay, sí, Pati, la pusimos en el chat de nosotras. Bueno, Ok, Ahora, gracias. si quisieran que hiciéramos un chat de formación, podemos hacer uno y ahí ya nada más mandar la información, porque yo lo que hago es mandarla a La Piedad y a Bosque Real, pero podríamos hacer un chat, pero no sé si estén de acuerdo ya de tener tantos chats. Yo creo que sí, y deshacer el que tenemos y juntarnos todos en uno, ¿no? Porque sí son demasiados chats. Lo que pasa es que hay uno para la propia comunicación Exacto. de la parroquia y otro para la Exacto. de formación, exactamente. No, bueno, no, me refiero a los de la formación. Juntarlos. Bueno, a lo mejor hasta para Ivoncita es más cómodo juntarnos en uno solo a todas. Ya, como quiera, cada quien ya sabe de qué parroquia somos, ¿no? Claro, pero para esta clase sería uno específico, porque el de las hermanas es independiente. El de Bosque Real pues tiene que ser independiente, el de San Judas y la Piedad pues, Claro. Aquí. No, me refiero a este de aquí. O sea, catequistas. A este curso, vaya. Ok, o sea, puedo hacer un chat de este curso si están de acuerdo. Lo podemos Sí, por hacer. supuesto. Va. A mí nomás me avisan. Les quería yo decir algo. ¿Se acuerdan que antes yo daba nada más un martes? Porque los demás los tenía ocupados. Ahora es al revés. Tengo todos desocupados menos uno, que es el día que yo tengo mi retiro en el movimiento donde estoy. Y justamente es el próximo martes. Entonces, siempre me lo estoy perdiendo porque pues estoy muy bien y muy contenta con ustedes, pero no sé si podíamos hacer ese cambio, de que el día que no estemos sea ese próximo martes. ¿Cambiarlo para miércoles, dice Charito, o para qué? No sé, no. Es que ustedes también tienen un día que no vienen, como el martes pasado. El último martes de mes no hay curso, pero podemos adaptarnos a lo que nos está diciendo Charito, que en vez de hacerlo el último martes de mes, hacerlo el martes que Charito no puede, que es el segundo martes de mes, ¿no, Charito? Normalmente es el primero, pero por alguna razón ahora va a ser el segundo. Yo les avisaría con tiempo. Sí, Está si bien. lo consideran. No hay, Si no, yo trataría por mí no de hay. Por mí tener está la plática, aunque sea en la tarde. Está perfecto. Problema, Charito. Por mí no hay problema. Lo podemos mover a cuando tú puedas. Tú puedes, sí. Entonces, Sí. como va a haber una semana más. Terminar el libro. Terminar el libro. Pues yo digo, ¿no? Pues ni que fueran tantas páginas, a ver. Aparte, el capítulo 3 y el 4 van como que muy de la mano. Sí. Sí. Pues tú nos Así dices, es. Charito, tú aquí eres la teacher. Capítulo 4, además está chiquito. A ver, ponte aquí, eso. ¿No podría ser lunes, Charito? ¿Lunes, el próximo lunes? Yo puedo, pero no sé si todas puedan. ¿A qué hora sería? ¿A la misma? A la misma. A las 11. A las 10, No, perdón. a las 10. 10. Para mí son las 11, pero para ustedes son las 10. El lunes, por esta sola ocasión. Ivonne, ¿cómo ves? Lunes por esta ocasión, sí. Ok. Si están Oigan, de chicas, acuerdo en reunirnos el próximo lunes. No, porque necesitamos la semana para terminar de leer el libro y analizarlo. Bueno, no lo terminen, lean 2 capítulos, el 4 y el 5. Nosotros el lunes tenemos la clase y a veces necesitamos preparar con antelación. Entonces, claro. Yo prefiero que se quede los martes y no mover a un lunes por única ocasión. Entonces, es mejor esperar a que se pueda el martes. También, tienes razón, Caro. Oye, Ivonne, porque el martes 15 dijiste que íbamos a tener algo, ¿no? Perdón, Es la primera es la preposada. No, el martes 15 dijiste que iba a haber algo. Sí, había yo pensado que iba a ser el desayuno. Que a ver si nos podíamos juntar con el padre Fer a desayunar, pero todavía no está como
muy definida la fecha justamente por esto, porque hay que ver con Charito cuál es el martes. Pues váyanse este martes próximo. Exacto, a ver, es como ahorita con lo que nos está diciendo. No, igual otro día, que no sea Al fin que no me invitan. No, pues es que no estás, Charito. Lo sé. Puedes asistir en Zoom, Charito, en Zoom. No puedo. Charito, puedes asistir en Zoom. Que no te digan. Que no me digan, que no me cuenten. Yo opino que hay que adaptarnos a los martes que Charo no puede darnos clase. Ese martes, hay un martes libre al mes, de ley. Ajá. El martes que Charo va a tomar su retiro, ese martes no hay clase. Sí, está perfecto. Y Bueno, para no complicarnos. Yo estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Y luego hay que pensar qué vamos a ver, porque ahorita estamos viendo el Fratelli Tutti y vamos a terminar en 2 martes más. ¿Y luego? Oye, Ivonne, lo que pasa es que nosotros ¿No va a ser lunes? ¿La otra semana no va a ser lunes? No, no va a ser lunes. No, Bertita, vamos a hacer los martes libre y entonces hasta dentro de 15 días seguimos con Fratelli Tutti. Ahora no sé, también hay que ver si vamos a dar alguno, o sea, como algo de vacaciones, porque ya se vienen las fechas navideñas y todo eso, y a lo mejor es tomar el martes 15 la clase y ya regresamos en enero. Sí, yo también pienso que es lo más prudente. Sí, yo también creo, o sea, ya la última... Okay. Para quedar claro, entonces sería el próximo lunes nada más, que es lunes 7, ¿no? ¿Lunes 7? No, Martes. lunes no. Es que lunes, la próxima semana no hay. La próxima no va a haber, la próxima semana va a ser el 15, ok. Y el 15 sería la Entonces última. sí tiene que ser terminarlo para que no nos quede a la mitad. Exacto. Ok. Podemos hacer una sesión más grande, o sea, más larga, a lo mejor de 3 horas y acabar todo Fratelli Tutti, si pueden. Entonces nos quedan 4 capítulos. Ok, y los hacemos Este libro, Charo, lo recomendaba también el padre Fer, por eso lo compré, pero literal no lo he leído, no he podido leerlo. Qué pena. Perdón, pero no, déjame que te encuentre, porque como estoy en el teléfono, porque Es no el me de la entra. alegría del Evangelio, Evangelii. Que es la primera encíclica del Papa. Fíjense, lleva 3. La alegría del Evangelio, la de Laudato Si, y esta. Y está a punto de sacar la otra. Yo creo que no nos podemos atrasar, hay que leerla. ¿Cuál quieren primero? ¿La de la alegría del Evangelio? Sí. Pues es que es la primera, ¿no? Sí. Y nos queda para que empecemos ya en diciembre. Digo, perdón, en enero. Pero En enero. ¿quién tiene la alegría del Evangelio? O sea, ¿cómo lo conseguimos? Por internet. En cualquier parte, está por internet. Igual. En Amazon, en todo. Todas las encíclicas las encuentras en internet gratis. Todas. Yo de ahí las bajo, ¿no? Aquí de dónde lo voy a buscar. El otro día me fui a la librería parroquial y eran las 11 y no habían abierto. Y dije, bueno, está bien, ya me voy. Y la otra también es ver si Diego no las puede conseguir como lo hicimos con el Fratelli Tutti, y quien se apunte, igual le encargamos a Diego, no por Amazon. ¿Y luego me la mandan o qué? Sí, con Dieguito me parece bien. Sí. Ok. Está bueno. El chiste es que entonces tengamos la alegría del Evangelio para enero y la clase del 15 terminamos Fratelli Tutti. Está bien. Perfecto. Entonces la otra semana no hay. ¿Saben qué es lo que teníamos que leer? La vida de Santa Gema, no sé qué, vamos a tener la reliquia en Bosque Real. Sí. No me acuerdo de su apellido, pero yo creo que lo mandó el padre para leerla. Ok. Es importante saber a quién tenemos junto. Claro. Bueno, va a ser su vecina, yo mía todavía no. Está bueno, chicas, pues las quiero mucho. Muchas gracias, Charito. Y nos seguimos viendo, ¿está bien? Estamos Damos gracias. Estamos en contacto. Vale. Hasta luego. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.